Continuemos, mis hermanos. Estamos en las últimas clases de eclesiología y todavía no cerramos, de hecho, el tema del gobierno de la iglesia. Es importante, mis hermanos, ver que a lo largo de la historia de la iglesia y en la actualidad existen diferentes tipos en los que la iglesia se gobierna, con lo que hemos visto. Me parece que bíblicamente hay un patrón muy definido y obviamente porque está definido ese patrón tenemos que seguirlo, pero es importante que sepamos otros tipos de gobierno en la iglesia y precisamente las grandes desventajas que tienen y por qué no hay sabiduría en seguir algunos de estos. El primer tipo de gobierno que tienen ustedes en pantalla, mis hermanos, es el gobierno episcopal. El gobierno episcopal es muy conocido sobre todo porque es la forma en la que se rige la Iglesia Católica Romana. Pero también algunas denominaciones dentro del cristianismo se rigen de esa manera. La Iglesia Episcopal, así se llama de hecho, es una denominación. Y también los anglicanos, la Iglesia Anglicana de Inglaterra, una historia muy interesante en la cual el rey de Inglaterra, no voy a entrar en muchos detalles, decide separarse de la Iglesia Católica y hacer su propia iglesia, porque no lo dejaban divorciarse. Entonces, la Iglesia Anglicana es la Iglesia de Inglaterra. Ellos siguen esta estructura de gobierno de la iglesia, un gobierno episcopal. Es un gobierno extremadamente jerárquico. Y vamos a utilizar estos esquemas a manera de ilustración para enseñar acerca de estos distintos tipos de gobierno en la iglesia. En el tipo de gobierno episcopal, mis hermanos, tenemos a una congregación y esa congregación está regida por un rector o pastor. Ese pastor, a su vez, le rinde cuentas a un obispo. Y aquí es donde empezamos a tener problemas en las definiciones bíblicas, porque para la Biblia, mis hermanos, recuerden que obispo, pastor y anciano son títulos totalmente intercambiables. Están refiriéndose al mismo oficio y al mismo puesto. En el gobierno episcopal, mis hermanos, hay una distinción como si fuera de rangos. Y aquí es donde empieza entonces que el obispo, en esta estructura de gobierno, es un rango más alto que el pastor, y el obispo tiene la supervisión de varias congregaciones, de varios pastores que le rinden cuentas, y a su vez varios obispos le van a rendir cuentas a un arzobispo. Y en el caso particular de la Iglesia Católica Romana, bueno, varios arzobispos le van a estar rindiendo cuentas a una figura única y central que es el Papa. Entonces, aquí ¿cuál es el problema, mis hermanos? Pues obviamente que no existe esta distinción en la Escritura, no existe una diferencia entre rangos, nada más hay dos oficios, diáconos y ancianos, que es sinónimo de obispos y de pastores. Y la otra, mis hermanos, es que en el gobierno episcopal se genera algo que se llama eclesiarquía. La eclesiarquía o el clero se refiere a toda esta estructura, a todos los miembros de los rangos hacia arriba del gobierno de la iglesia, en la cual se separan, hay una distinción de la congregación. Ni la congregación es parte del clero, ni el clero de la congregación. Esto se da obviamente en términos, y es muy propenso también a que se dé abuso, porque finalmente la eclesiarquía, el clero, tiene una especie de comunicación con Dios, una especie de iluminación, de consagración, que el congregante común y corriente no tiene. Entonces, es una estructura que hace que el congregante sea absolutamente dependiente del clero. En algún momento, uno de los primeros traductores de la Biblia, Wycliffe, él, dentro de las estructuras que él y lo que él proponía dentro de las reformas que empezó a hacer en la iglesia, fue la traducción de la Biblia al inglés común. Y uno de lo que él comentaba era que lo que él quería al traducir la Biblia era que el que estuviera arando el campo supiera más Biblia que el Papa. Y es que en el extremo del gobierno episcopal, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana, durante muchos siglos hubo una separación tremenda porque la eclesiarquía solamente tenía el conocimiento de la Escritura, porque la Biblia estaba en latín. Y la congregación no sabía latín, sabía cada uno de sus idiomas, y entonces el congregante era dependiente de que el clero, de que el rector, el obispo y el arzobispo les dieran la enseñanza, porque ellos no podían tener acceso a la Biblia. Entonces ese es el tipo de gobierno episcopal, y obviamente vemos que la Biblia no enseña el gobierno episcopal. Ahora, ya hablando dentro de la fe, mis hermanos, tenemos el tipo de gobierno presbiteriano.
¿A qué se refiere el tipo de gobierno presbiteriano? Y los presbiterianos, mis hermanos, quiero que quede muy en claro, son nuestros hermanos en la fe. Las distinciones que tenemos con ellos son prácticamente de eclesiología. Uno, el gobierno, como ahorita lo vamos a ver, y dos, el tema del bautizo. Nuestros hermanos presbiterianos, ellos tienen la creencia en el bautismo de infantes. Vamos a hablar un poco de eso en las siguientes clases, a lo mejor en esta si nos da tiempo. Pero el gobierno presbiteriano, mis hermanos, se basa en la pluralidad de ancianos. Tenemos a la congregación, acá una de las congregaciones presbiterianas, como ven en el esquema que está, es el rango de hasta abajo. Ahí vamos a tener, mis hermanos, cada una de las congregaciones. Cada una de esas congregaciones no va a estar regida por un pastor, va a estar regida por una pluralidad de ancianos, o sea, una sesión como ellos le llaman. Cada iglesia va a tener su sesión, su pluralidad de ancianos y va a estar gobernado de manera independiente por esa pluralidad de ancianos. Dentro de todas las congregaciones se eligen a varios de esos ancianos de cada congregación y se hace algo más grande, un concilio más grande de ancianos, que es el presbiterio. El presbiterio se va a encargar, mis hermanos, de regular y supervisar cada una de las iglesias. Una de las grandes ventajas, por ejemplo, del gobierno presbiteriano, mis hermanos, es la uniformidad doctrinal. En el gobierno presbiteriano es muy difícil que alguna congregación como que se te vaya del corral teológico. Casi todas se mantienen en el mismo esquema doctrinal, a menos que las desviaciones doctrinales ocurran desde arriba en las pluralidades de ancianos, que eso ha ocurrido y mucho en Estados Unidos. Pero el problema es que hay ventaja y desventaja. La ventaja es que dentro de las congregaciones hay poca desviación doctrinal, se mantienen casi siempre todas y son copia y pega casi todas las iglesias dentro de la rama presbiteriana. Lo malo es que cuando llega a haber falsa doctrina desde las categorías más altas, de las jerarquías altas, no es una iglesia la que se desvía, es casi todo, bloques enteros de la denominación los que se desvían. Entonces, así como protege mucho, al momento de haber desviación es muy radical y muy escandaloso. Entonces, de esos presbiterios se seleccionan varios ancianos de los presbiterios y cada presbiterio va a tener a varias congregaciones a su cargo, a su supervisión. Se hace un sínodo, que esto es más en el aspecto regional, por decirlo así, en un país. Son sínodos que también se van a juntar para intentar resolver cuestiones teológicas, para supervisar a las iglesias. El esquema de rendición de cuentas de la iglesia presbiteriana es muy rígido, muy exhaustivo. Y finalmente, hasta arriba del sínodo, van a tomar distintos ancianos del sínodo, se va a volver la asamblea. Son pastores de muchas congregaciones presbiterianas que van a regir la parte doctrinal y eclesiástica de toda la denominación. ¿Cuál es el problema con este esquema, el gobierno presbiteriano? No estamos hablando que es falsa enseñanza o que es herejía, pero hay algo que la Biblia mantiene, y lo vemos a lo largo de todas las epístolas, que cada congregación es independiente. Cada congregación debería ser autogobernada por sus propios miembros y obviamente los ancianos y diáconos que vengan de esos miembros. En el caso del gobierno presbiteriano, puedes estar teniendo a ancianos que sí son hermanos en la fe, pero que nunca han tenido contacto ni siquiera con tu congregación y sus decisiones podrían estar afectando tu vida de iglesia en el día a día. Pero bueno, tenemos a toda una denominación que es los presbiterianos en este modo. Una fortaleza del gobierno presbiteriano, por ejemplo, mis hermanos, es la cantidad y la pluralidad de ancianos. Vamos a ver más adelante que la Biblia enseña claramente que la cantidad de pastores que debe tener una iglesia no está fija. No tenemos una cantidad mágica, pero lo que sí es que debe haber más de uno. Entonces, en el gobierno presbiteriano, como se favorece mucho la pluralidad de ancianos, la rendición de cuentas es abismal. Entonces, es un tipo de gobierno en el que se reduce mucho la probabilidad que haya, por ejemplo, una tiranía pastoral, un abuso espiritual dentro de las congregaciones, porque todo el mundo anda checándose entre ellos. El siguiente tipo de gobierno es el congregacional. ¿Y por qué pongo tantos esquemas distintos? Es porque hay muchísimas variantes del gobierno congregacional. Aunque estoy seguro que hay una manera piadosa, bíblica, de llevarlo a cabo, es un sistema que tiene muchos vicios y desviaciones. ¿Y esto por qué?
Hace algunas clases hablamos, mis hermanos, que nuestros hermanos americanos, cuando introdujeron aquí el Evangelio, obviamente gracias a Dios por ello, y qué bueno, porque si no, no conoceríamos el Evangelio, pero en muchas de las cuestiones ellos no fueron sabios en evangelizarnos solamente con la Escritura, sino que nos evangelizaron también con su cultura. Y algo que está marcado, que está fusionado a la identidad americana es la democracia. Entonces, parte de la identidad central del ciudadano americano promedio es la democracia. En términos políticos, mis hermanos, sí me atrevería a decir que la democracia es de las mejores maneras en las que una nación puede gobernarse a sí mismo, pero la iglesia es algo totalmente distinto al gobierno. El gobierno congregacional es un intento de que dentro de la iglesia sea gobernada bajo un esquema democrático, como las naciones. En el ideal, en el modelo más bíblico, por decirlo así, en lo que se puede ejercer el gobierno congregacional, todos y cada uno de los congregantes son miembros maduros en los cuales ellos pueden ejercer su voto para tomar decisiones. ¿Quién va a ser el pastor? ¿Quiénes van a ser los diáconos? ¿Dónde se va a reunir? ¿El horario de la congregación? Entonces, el problema con esto, mis hermanos, es que en nuestro esquema la congregación es la que dirige todo lo que se tiene que hacer en la vida de iglesia. Y a la congregación están sujetos el pastor y los diáconos. ¿Cuál es el gran problema, mis hermanos? Que para tomar hasta la decisión más sencilla, como el color de las cortinas, a qué hora va a empezar el culto, si va a haber escuela dominical o no, tiene que pasar por una cantidad de burocracia democrática hasta que por fin se pueda tomar una decisión. Ahora, en la vida práctica también esto es muy complicado, porque aunque todos somos un solo cuerpo y dentro de los cristianos no hay una distinción en cuanto a hay mejores y peores cristianos o distintas clases de cristianos, en el término de ser, de esencia, todos somos hijos de Dios. El problema es que entre nosotros no podemos saber el corazón uno de cada uno. Podemos fingir muy bien, y es escalofriante cómo se puede fingir de bien una vida cristiana. Y por el otro lado, la Biblia, aunque no habla de clases de cristianos, sí habla de niveles de madurez. Entonces, el problema con el gobierno congregacional es que le vas a dar el mismo peso al hermano maduro en la fe que lleva décadas en el evangelio al inconverso o peor, al falso creyente. No hay un proceso de discernimiento y todos tienen exactamente la misma palabra y eso no está en la Biblia. La Biblia habla claramente que el neófito debe esperar, debe aguantar y que los maduros y sobre todo los oficiales de la iglesia, que son los pastores y los diáconos, son los que deben liderar. Y también dentro de este gobierno congregacional hay muchísimas desviaciones. Por ejemplo, hay un tipo de gobierno en que la congregación elige a sus diáconos y a la vez los diáconos eligen al pastor. Entonces el pastor no tiene prácticamente nada de autoridad en la iglesia más que para predicar. Y la congregación elige a los diáconos como una especie de órgano que esté encargado de supervisar, incluso a veces de seleccionar al pastor. Otra distorsión del gobierno congregacional es cuando existe los diáconos como gobierno de la iglesia, ellos dirigen a la congregación y a su vez a los pastores. Y entonces los diáconos son los que están colocados y toman decisiones, las decisiones ejecutivas. Se divide, por decirlo así, como está dividido nuestro gobierno, en el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y el presidente no puede hacer nada sin que el Senado o los diputados lo aprueben. Algo así sucede en estas distorsiones del gobierno congregacional. Y hay otro, mis hermanos, en los que los diáconos se vuelven los directores de toda la cuestión de la iglesia, tanto acerca del pastor como de la congregación. Eligen de qué se va a predicar, eligen todo con respecto a en qué se usan las finanzas de la iglesia, el tema de la membresía, de los bautizos, todo lo decide la congregación o parte de la congregación. Entonces, el problema con esto, mis hermanos, es que en la Biblia, como hemos visto, hay una clara definición en el que el pastor, aunque su ministerio principal es la palabra, existe una autoridad real, un pastoreo real sobre la vida de la iglesia. Y a quien Dios coloca providencialmente para la dirección de la iglesia es al pastor o a los pastores, y la congregación, aunque sí obviamente el pastor tiene que venir de ahí,
En realidad, la congregación tiene el mandamiento de someterse al gobierno de los pastores. Entonces, el gobierno congregacional está muy patente en muchas denominaciones, pero también bíblicamente tiene grandes problemas. Adelante, por favor, pastor. Regrésatela. Aquí, en este esquema, hermanos, de dirección de iglesia, pareciera que es lo mejor. Sin embargo, en todos estos modelos, y por ahí hay otros dos más, para empezar, si ustedes se fijan, dice pastor. No habla en plural, como lo dice la Biblia. Y fíjense cómo se empiezan a dar las distorsiones. En este tipo de iglesias, el pastor no permite que haya más pastores, porque pues le va a robar la chamba. Cuando la Biblia está diciendo que haya pastores. Entonces, ese por un lado. Por la otra, cuando la congregación es la que está mandando qué dirección va la iglesia, en muchas iglesias lo que se está manejando es que haya más miembros en la membresía de la iglesia. Vamos a tocar ese tema más adelante. Y entonces, ¿qué hacemos? Oye, ya tienes 2, 3 domingos aquí, ya formas parte de la membresía de la iglesia. O ya bautízate para que seas parte de la membresía de la iglesia. Y algo de lo que comentaba ahorita Isaac. Resulta que después, en esas decisiones llamadas sesiones de negocio, quienes están tomando las decisiones son los incrédulos, o desde el punto de vista espiritual, los niños espirituales, porque son la mayoría. Entonces llega el momento en que ya se empieza a distorsionar la autoridad del pastor y de los pastores. Y finalmente, pues el pastor, hablando de manera individual, porque no hay pastores, pues ya nada más se hace a un lado y pues lo que digan los diáconos. Y los diáconos de repente también, si ustedes lo ven en la posición de lo que dice la Biblia, que son los diáconos, no cumplen su función y entonces se vuelve un desorden en la dirección de la iglesia. ¿En manos de quién se queda la iglesia? Ni está en los diáconos, ni está en el pastor, está en una congregación que apenas está creciendo y por eso las iglesias se vuelven un total desorden. ¿Qué nos dice la Biblia? La autoridad que ha puesto el Señor son los pastores y los pastores tienen la responsabilidad ante la iglesia y ante el Señor de dar cuentas de la iglesia. Tengamos mucho cuidado porque pareciera que está bien esto, pero no es así, ¿no? Es correcto, aunque esto se ve muy bien en papel, así como dice, pues toda la congregación siendo parte, tomando decisiones, la voz de la congregación se escucha, que de hecho en el gobierno bíblico de la iglesia, la voz de la congregación se escucha, no existe este velo en los pastores, los iluminados y el resto de la congregación y pues aguántense. No, sí existe una comunicación abierta, porque recuerden que los pastores son parte de la congregación, no son una clase distinta. En la realidad, mis hermanos, el gobierno congregacional, ¿cómo se ve? 3 facciones. La congregación contra la palabra de los diáconos, contra la palabra del pastor. Porque efectivamente en los gobiernos congregacionales nada más existe un solo pastor. Porque todas las actividades administrativas propias del pastorado están cargadas o sobre la congregación o sobre los diáconos. ¿Qué es lo peor que he visto en los gobiernos congregacionales? Y por eso es que no hay sabiduría en esto. Empieza a haber distinciones no bíblicas dentro de la congregación. En el caso, vamos a ver más adelante la membresía y por qué es importante tener una membresía. Pero uno de los peligros es hacer una división donde la Biblia no lo marca. Y en los gobiernos congregacionales, suponiendo que los que están aquí a mi derecha sean miembros y los de aquí a mi izquierda no sean miembros y cumplieron todos los requisitos de la membresía, y vamos a decidir qué se va a hacer con el presupuesto y cómo vamos a impermeabilizar el techo, lo que se hace en estas iglesias es, hermanos, ustedes que no son miembros, espérenos allá afuera, vamos a platicar. Y entonces ves a un montón de personas, 20, 30 personas, esperando hasta 1 hora afuera en el sol, porque los miembros están tomando la decisión. Y si quieres ver lo peor de un gobierno congregacional, vete a una sesión de negocios de un gobierno congregacional. Y ahí es, ¿dónde está Cristo? Cosas horribles han sucedido precisamente por la distorsión del gobierno de la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? Cuando tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis,
Las epístolas están escritas a cada uno de los pastores de las iglesias. Cuando Pablo se despide en Mileto, agarra a varios pastores dentro de las iglesias. Siempre que los apóstoles van viajando en Hechos o cuando tú ves las epístolas dirigidas a las iglesias, ves que la estructura de la iglesia es hacia los pastores, más de uno solo, y entonces ellos son los que junto con los diáconos son la autoridad de la iglesia. El tipo de gobierno bíblico que la escritura constantemente refuerza es el tipo de gobierno pastoral, donde cada congregación, donde sea que Dios la forme, tiene un gobierno independiente de otras congregaciones. Podemos tener comunión con otras iglesias y no solo podemos, debemos tenerla. Pero cada congregación conoce a sus propios miembros, cada congregación sabe sus propias luchas, sus propios logros y por lo tanto de ese conocimiento personal que tenemos los unos con los otros es que de ahí debe venir la figura del pastor. A lo mejor en algún momento cuando una congregación está empezando, uno solo. ¿Por qué? Porque no por cumplir la pluralidad de ancianos que enseña la Escritura vamos a meter cualquier persona al pastorado. Sí debe haber un tiempo en el que hombres sean llamados y preparados para el pastorado y bueno, el pastor tiene la responsabilidad de que esa sea su primer misión en una congregación. Soy pastor, lo primero es que deje de ser el único pastor, vamos a preparar pluralidad de ancianos. De manera auxiliar están los diáconos, sujetos a la autoridad del pastor, y la congregación sujetos a la autoridad también del pastor. Y es porque, hermano, así como al Señor tú le confías la provisión de cada día, como le confías tu seguridad y tu salud, parte de esa confianza que debes tener en el Señor es que Él te está llevando a la iglesia en la que tienes que estar y te está poniendo pastores, no perfectos como lo hemos visto, pero sí con un llamado auténtico y sincero en los cuales confías en Dios que a través de los pastores que está permitiendo tener tu congregación vas a ser edificado y guiado. En este término, aunque la jerarquía se ve muy clara de pastor, diácono y congregación, recuerda, los pastores también son parte de la congregación. Entonces va a existir esta comunicación, esta libertad entre que nos exhortemos los unos a los otros. No es como que tú que me vienes a decir si tú eres el congregante y yo soy el pastor. Hay toda una comunicación para que precisamente los pastores no tomen una decisión sin tener en cuenta, sin contemplar y sin amar a su congregación. Entonces, eso es lo que vemos y ese es el modelo de pastoreo que Jesús nos enseñó, que Jesús dejó en la Escritura a lo largo de todas las epístolas. Y como iglesia, como congregación manantial de la gracia, nosotros en nuestra confesión de fe damos y decimos, enseñamos y creemos en la pluralidad de ancianos, más de un solo pastor, como en una iglesia independiente a otras, con los diáconos, con la labor auxiliar que hay hacia el oficio del pastorado y gobernando de manera conjunta a la congregación. ¿Sale, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Aclaración? ¿Queja? Perfecto. De todas maneras, esto es útil para ejemplificar lo que hemos estado viendo estos domingos pasados respectivo al gobierno de la iglesia. Al final de esta materia de eclesiología, mis hermanos, voy a mandar nuevamente las diapositivas porque hay algunas que he ido cambiando conforme han pasado las clases. Ahorita tengo que brincarme esta, pero en tiempo, ya lo mandé al grupo de WhatsApp cuando empezamos esta materia. Iba a hablar acerca de esto, pero por tiempo no nos da chance, hay que acelerarlo, de cómo identificar una secta. Una secta es todo grupo que parece ser cristiano, pero que se separa drásticamente de los componentes de la fe. Entonces, estas diapositivas las iba a utilizar para enseñarnos cómo identificar una secta, pero te pido de favor que las leas. Esas están en el WhatsApp y si no tienes la presentación, avísame por favor. Muy bien, mis hermanos. Vamos a hablar entonces acerca de los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia, mis hermanos? Son instrumentos por los cuales Cristo otorga por medio del Espíritu Santo, obviamente, a su cuerpo una manifestación especial de su gracia y bendición adicional a su obra individual en los creyentes. Instrumentos por los cuales Cristo otorga por medio del Espíritu Santo a su cuerpo, o sea, a la iglesia, una manifestación especial de su gracia y bendición adicional a su obra individual en los creyentes. Cuando somos salvos, mis hermanos, obviamente es una obra completa, no le hace falta nada. Pero por nuestra naturaleza humana, Dios también nos provee no nada más de la salvación inicial,
sino a lo largo de todo nuestro andar cristiano nos provee de medios, de instrumentos por los cuales nosotros estamos recordando los beneficios de la salvación y nuestra identidad como cristianos. Porque si no fuera por los medios de gracia, la vida cristiana sería, ya creíste, ok, ya pasaste por el trámite de iniciar tu salvación, sigue y haz lo que quieras en la vida. No, la vida cristiana es un andar, sí, una lucha individual, pero también colectiva en la que constantemente necesitamos ese refrigerio, refrescarnos en el quién es el Señor y precisamente nos comunique y que recuerde los beneficios de la salvación. El propósito de los medios de gracia, mis hermanos, es animar, afirmar y fortalecer a la iglesia. Aunque sí hay medios de los medios de gracia, hay algunos que se pueden entender individualmente, cada uno en nuestras propias vidas. Los medios de gracia están hechos para que colectivamente, como iglesia, los disfrutemos. Puedes irte, y voy a ser muy repetitivo con esto, tú podrías irte a una cueva y encerrarte 20 años a nada más orar y leer la Biblia y no serías igualmente edificado si esos 20 años los pasaras congregándote y sirviendo en tu iglesia. Porque Dios ha decidido, por providencia, por su soberanía, que nosotros necesitamos estar con otros creyentes para crecer y ser edificados. Es incongruente que nosotros amemos al esposo, o sea, a Cristo, pero que odiemos o que seamos indiferentes a la esposa, o sea, a la iglesia. Entonces, hermano, hermana, el afán de que vengas a congregarte es porque es necesario para tu vida cristiana. No nada más para ti, sino en el momento en el que tú te integras al cuerpo, también tú estás edificando al resto del cuerpo. No nada más, el no congregarte no nada más es cortarte de los dones y los beneficios de otros creyentes, estás también cortando al resto de los creyentes de los dones que Dios te da a ti. Entonces, los medios de gracia animan, afirman y fortalecen a la iglesia, porque lo importante, mis hermanos, y aquí es donde históricamente ha habido muchas distorsiones, los medios de gracia de los cuales vamos a hablar no salvan, no añaden a la salvación, no la mejoran, no tienen esa propiedad, pero están estrechamente vinculados a la verdadera salvación. ¿Qué quiere decir? Que no te salvan, pero si eres verdaderamente salvo, el propio Espíritu Santo te va a llevar a buscar, a procurar y a permanecer en los medios de gracia. Ahorita vas a ver cuáles son. Los principales, mis hermanos, son la palabra, la Biblia que nosotros tenemos, ese es un medio de gracia, es la principal forma en la que nosotros recordamos los beneficios de la salvación por lo que el Señor nos dejó ahí, y también las ordenanzas que bíblicamente confesamos y creemos que son dos, que son el bautismo y la cena de comunión. Esos son los principales. Dependiendo del autor que leas, consideran algunos adicionales. Para fines de esta clase, para fines de este estudio, mis hermanos, contemplaremos también la oración y la comunión con los creyentes como también medios de gracia. La oración y la comunión con otros creyentes son medios de gracia. Vamos a empezar entonces con la palabra. Alguien ayúdeme, por favor, mis hermanos, buscando Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3. ¿Alguien más? Colosenses 3, 16 y 17. ¿Quién tiene Primera de Pedro 2, 1 al 3? Por favor, que lo lea. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Exactamente. Entonces, la Biblia, mis hermanos, es el principal medio por los cuales los creyentes crecen en conocimiento y santidad. Porque, ¿cómo vas a obedecer algo que no sabes? Pero está en la Escritura. Y el problema es que te va a ser demandado, hermano. Ese tema de la Biblia te va a ser demandado que la conozcas, porque es lo que el Espíritu Santo lleva a hacerlo. Es algo que de todas maneras tienes que hacer. Pero no hay forma, no hay algo que nosotros como cristianos podamos hacer por nuestra propia cuenta que nos dé el conocimiento y la santidad que la propia palabra nos otorga. Entonces es esencial. ¿Quién tiene Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con
salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en el en sus corazones. Y todo lo que hagan, la palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Excelente. En este pasaje particularmente me quiero referir al tema de la meditación. La Biblia, mis hermanos, no solo es la meditación privada, no nada más es nuestro devocional o lo que en nuestras casas podamos estudiar. No, también debe haber una meditación corporativa de todo el cuerpo en la palabra. La Biblia, mis hermanos, debe ser no nada más leída. Leída, mis hermanos, el leer la Biblia no es ni siquiera el primer nivel del que nos habla las escrituras en las cuales el creyente debe estar en la escritura. No nada más es leerla. Si la lees está bien, hazlo, pero no estás cumpliendo ni el básico de lo que el creyente tiene que hacer con la escritura. Si quieres ahondar en ese tema, estudia el Salmo 119 y te vas a dar cuenta que el autor del Salmo 19 no puedes leerlo todo y decir, yo creo que este hermano nada más leía la Biblia. No. La Biblia, mis hermanos, tiene que ser memorizada, tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada, meditada, atesorada y hasta cantada, como leímos hace rato. La Biblia tiene que ser el eje central de la vida corporativa de la iglesia. Todos los creyentes debemos ser excelentes lectores de la Escritura, porque es de donde nuestra vida pertenece. Muchas veces hay limitaciones por el tema de la escolaridad, por el tema de la capacidad para poder leer o memorizar. Ok, lo entiendo y hay que ser sensibles con eso, pero cuando tu vida depende de eso, no puedes utilizar eso como justificante, porque el mismo Espíritu Santo que llevó a pescadores sin letras a escribir el Nuevo Testamento es el mismo Espíritu que a ti te empodera para poder atesorar. Podrás no aprenderte el nombre y las capitales de los estados del país, o los elementos de la tabla periódica, pero el Espíritu Santo capacita tu corazón y tu intelecto para que puedas permanecer y estar de esta manera en la palabra. Entonces, corporativamente, mis hermanos, necesitamos meditar en la palabra. Alguien ayúdeme, por favor, buscando 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. En cuanto lo tengan, léanlo, por favor, mis hermanos. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Es tan importante, mis hermanos, que aún, por ejemplo, Pablo en esta situación, lo que lo sustentaba era el Evangelio, a pesar de que no estaba alrededor nadie, porque nosotros tenemos una misión, una gran comisión, que es hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a todos lo que el Señor nos ha enseñado. Es imposible, por lo tanto, que la iglesia cumpla su misión, cumpla su propósito, que es alcanzar al no alcanzado, que es edificar a la iglesia y que es adorar a Dios sin la palabra. En el momento en que la palabra pierde autoridad, pierde el lugar que debe tener dentro de una congregación, ya no es iglesia, ya es algo más. Un club social, una secta, un culto, un grupo de superación personal, pero ya no es iglesia. Por eso es que nunca podemos perder de vista como iglesia que la palabra es lo más alto, es la única autoridad a la que nos sujetamos, nuestra principal autoridad a la que nos sujetamos. Ok, siguiente medio de gracia. Alguien ayúdeme buscando Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Adelante, pastor. Este tema de la lectura de la palabra de Dios, si bien a lo mejor, déjenme ponerles esta figura. Yo leo perfectamente la Biblia con puntos, comas, acentos y perfectamente. Y otra persona lo lee con dificultad, está recién nacido espiritualmente, está conociendo la palabra de Dios. ¿Quién sería más espiritual? ¿El que la lee lento o el que la lee perfecto? No lo sé.
Lo que sí sé es que la disposición que tú tengas al abrir la palabra de Dios es lo que va a cambiar todo. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Que uno se jactaba de sus logros, de que ofrendaba, de que hacía quién sabe cuántas cosas, puras obras, y el publicano no levantaba su cabeza. Entonces el hecho de leer la Biblia, hermanos, está bien, pero es muy básico. ¿Y saben qué pasa? Que conforme tú vas entendiendo, tu vida se da cuenta, da evidencia de la lectura de la palabra. Porque a lo mejor yo la leo perfectamente bien, pero soy un patán con mi esposa. ¿De qué me sirve leer perfectamente todos los días bien la Biblia? No me sirve absolutamente de nada. Prefiero leer un versículo lento y sé que conforme voy leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me va edificando y me va habilitando para que yo la pueda leer con entendimiento y que entonces yo me voltee con mi familia, con mis hijos y con mis hermanos buscando ser bendición. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que la disposición y la actitud que tengamos nosotros al abrir la palabra de Dios es lo que al Señor le importa. Amén. Y para precisamente tener un buen corazón a la hora de acercarnos a la palabra, mis hermanos, no podemos estar separados del siguiente medio de gracia, que es la oración. Es interesante porque todos sabemos lo que es orar, pero pocos podríamos definir exactamente qué es la oración. Esta definición viene en un libro de teología sistemática y podríamos definir a la oración como el medio por el cual la iglesia ofrece y comunica, o sea, hay una comunión, hay un diálogo real, de manera individual y corporativamente peticiones, confesiones, alabanzas y agradecimientos para que estos sean alineados a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20? Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que sea dada palabra de mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Amén. La oración debe ser parte esencial de la vida individual y colectiva de la iglesia. La oración cambia las cosas. ¿Qué es lo que principalmente que cambia? El corazón del que está orando. La oración no es un intento de manipulación o exhorto a Dios para que Él cambie su forma de ser. Para nada. Pero por el otro lado tampoco es como que no le pidas nada a Dios porque de todas maneras Él ya decidió lo que va a hacer. No. La oración es una comunicación real entre nosotros y Dios. Es donde nosotros vamos a acercarnos a Él y así, sabiendo que estamos acercándonos a Dios, es el contenido de la oración. Nunca ningún cristiano podría decir, ya oré suficiente. Esto es algo que a lo largo de todas nuestras vidas, aun si tú te levantaras y desde que te levantas hasta que te vuelves a dormir oraras, necesitas más oración. No necesariamente en cantidad, pero sí en calidad. Pero ¿qué crees? Que la mayoría de nosotros necesita más oración en cantidad y en calidad. Es difícil, mis hermanos, porque nuestra propia carne detesta orar. Nos quedamos dormidos, nos aburrimos, de repente nos quedamos y como no vemos un beneficio inmediato, pues es algo que podremos dejar de hacer. Pero la oración debe ser parte esencial. En el momento en el que tú te dediques a estudiar la Escritura sin oración, lo más probable es que lo hagas como un frío ejercicio académico y podrás ser el mejor lector de la Biblia, pero no tiene ningún impacto en tu corazón. Por el otro lado, si te dedicas nada más a orar sin leer la Biblia, seguramente le estás diciendo cosas a Dios que van en contra de su voluntad porque no conoces lo que está revelado en la Biblia. Como congregación, también corporativamente nos debemos acercar a Dios con esto, para que nuestros corazones sean alineados a su voluntad. La sensibilidad que la oración da al corazón del creyente es única. Es un ejercicio que lo hacemos en adoración a Dios, pero que aún así nosotros cosechamos en abundancia sus resultados. El saber que somos escuchados por Dios y que aún nuestras peticiones están alineadas con Él es un privilegio que solamente el creyente tiene. En forma muy práctica, mis hermanos, la oración es la manera en la que te estás acercando al trono de la gracia para tu crecimiento. Cuando Hebreos dice ahí en Hebreos 4:16 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, uno de los ejercicios que vamos a hacer en esta vida, antes de estar directamente en su presencia en el cielo, es poder estar orando.
Cuando oras no nada más son repeticiones, no nada más son palabras al aire. Realmente si Cristo te ha salvado, es el ejercicio de esa gracia que se te ha dado de estar delante del trono de Dios. Y ese es el momento de oración. Por lo tanto, la oración es un momento sumamente necesario y sumamente sagrado dentro de la vida del creyente. No es cualquier cosa orar. Por eso es que la Biblia nos llama orar sin cesar. Porque como la obra de Cristo es algo constante, es algo permanente en la vida del cristiano, toda nuestra vida está delante de Dios y de parte de Dios. Entonces la oración es algo indispensable en la vida de la iglesia. Es un mandamiento, no tenemos tiempo de ver todos los versículos, mis hermanos, pero es un mandamiento con beneficios reales, visibles y espirituales. Nunca lo dudes. A lo mejor nosotros, por nuestra propia carnalidad, quisiéramos ver que en ese momento se cumplen nuestras peticiones, que en ese momento, si pedimos sanidad, que en ese momento el Señor nos sane. Queremos a lo mejor escuchar la voz audible de Dios en nuestras oraciones. Pero el hecho de que esto no ocurra a nuestros designios no quiere decir que la oración no sirve. Al contrario, qué bueno que nuestras oraciones no son respondidas de acuerdo a nuestros parámetros, sino qué bueno que son respondidos a los de Dios. Y muchas veces en la oración lo que ocurre no es el cambio de la voluntad de Dios, pero el cambio de nuestras mentes y nuestros corazones. En algún momento me tocó leer en un grupo de oración, no de aquí, en un grupo de oración que alguien estaba pidiendo oración por su perrito, que porque estaba enfermo. Dices, ok, está bien, porque no hay un motivo que no sea lo suficientemente, que no sea puesto delante del trono de Dios, que no hay cosas que debes orar o cosas que no debes orar en ese término. Pero, ¿qué tipo de cosas hay en el corazón que cada una de nuestras aflicciones, luego queremos que el Señor las quite, sin saber el propósito de ellas? Hay veces que podemos estar orando cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Una muy obvia es, Señor, permíteme robar. Pues no, obviamente es una oración que va en contra de la voluntad de Dios. Pero a veces, mis hermanos, la oración para los cristianos se vuelve nada más como el Señor, quítame y ayúdame. Cuando muchas veces la aflicción en nuestras vidas es eso que nos está formando para ser más conforme a Cristo. Y entonces cuando nos acercamos en nuestras oraciones con ese corazón de saber que estamos delante de la voluntad de Dios, agradecemos aún por la adversidad, agradecemos aún por el conflicto y esperamos, tenemos que pedir perdón de lo que tenemos que pedir perdón en nuestras vidas, de nuestro pecado, pero también nos ayuda a tener paciencia y a soportar la tribulación, porque el objetivo de la oración no es que se cumpla mi voluntad, sino que se cumpla la voluntad del Señor. Entonces, cuando tú oras y tu voluntad y tu corazón se alinea a la de Dios, ese es el principal beneficio real y tangible de la Escritura. No que te sane, no que te dé trabajo, no que te dé dinero. En el momento en el que tu mente y tu corazón se hace sensible y se alinea a la voluntad de Dios, ya estás cosechando el primer beneficio inmediato de la oración. Y no nada más en tu vida personal, sino como corporativamente como iglesia, tenemos que ser llevados a someternos a la voluntad de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la oración, gracias porque aunque nos salvaste, no nada más se trata del primer paso, sino continuamente tú nos acompañas y nos recuerdas acerca de lo grandioso que eres. Te agradezco por la vida de mis hermanos, llévanos cada vez a más conocimiento, a más santidad y a mayor gozo y deleite de conocerte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.